102.1. Tenemos los mismos gustos, respiramos el mismo oxígeno. Oxígeno FM está en el aire. Oxígeno FM 102.1. Tenemos los mismos gustos, respiramos el mismo oxígeno. Oxígeno FM está en el aire. Oxígeno FM 102.1. Tenemos los mismos gustos. 6 de la mañana con 46 minutos, 6 con 46 minutos. Doy la bienvenida al doctor Carlos Atizo, quien es profesional de la salud, para hablar precisamente de cómo o por qué es importante la medicina preventiva. Doctor, bienvenido, muy buenos días. Buenos días, un placer estar aquí en Radio Oxígeno. A ver, eso. Perfecto, lo escuchamos mucho mejor. Sí, muchas gracias. Como le decía, un placer estar aquí en la Sultana de los Andes, ¿no? Y sí, como usted lo dijo, ¿por qué es importante la medicina preventiva? ¿Por qué? Porque primeramente nos ahorra costos, ¿no? Estamos ahora con la problemática, ¿no? De tener problemas económicos, de muchas veces no poder acceder a los servicios de salud, ¿no? Entonces, por eso es que la medicina preventiva muchas veces es la madre de la medicina. ¿Por qué? Porque mediante técnicas que nosotros hacemos, podemos hacer que una enfermedad no aparezca, ¿no? ¿Ya? O si bien es cierto, si aparece, diagnosticarla a tiempo, para que obviamente no haya un coste económico muy alto. Y aparte del coste económico, que la persona que la padece y la familia también no tenga ese sufrimiento, ¿no? De tener que tratar de ayudar a un familiar que realmente, porque a veces vienen en condiciones ya deplorables, con estados de salud avanzados, no se puede hacer mayor cosa. Sin embargo, como le digo, los costes ya en estos estados avanzados son muy caros, ¿no? Y en un país como el nuestro, entonces, es mucho mejor, ¿no es cierto?, prevenir antes que lamentar. Definitivamente, es un buen principio lo que también se aplica en el ámbito de salud. Ahora, usted, doctor, ha hecho algunas campañas, de acuerdo a lo que nos mencionaban también, en comunidades del sector rural, donde hay un asunto muy importante, un cuadro muy importante, un escenario en el que en el sector rural se confía mucho en la medicina ancestral todavía, ¿no? Es importante ver que los abuelitos han transmitido conocimientos a sus hijos a sus hijos, y de esta manera pues han desarrollado un sistema de prevención. ¿Cómo tratar la medicina, la actual medicina, con la medicina ancestral? Sí, primeramente nosotros tenemos que saber que tenemos que tener un respeto, ¿no?, por las creencias de nuestros ancestros. Muchas veces hay el problema en que el médico, ¿no es cierto?, con las personas de medicina ancestral no tienen cierta relación. Pero es aquí donde yo hago un llamado, ¿no? Es mucho mejor trabajar en equipo, ¿sí? Yeah. Porque a mí me ha pasado, por ejemplo, por experiencia, que muchas veces el médico ancestral te dice: doctor, ¿sabe qué? Yo no estoy obteniendo los resultados que necesito, entonces le voy a derivar donde usted. Entonces ellos hacen esto cuando ya tienen cierta confianza en el médico con el que también están llevando un trabajo en equipo. Uh-huh. Entonces, si nosotros tenemos esa conexión directa con el médico ancestral, llámese muchas veces en localidades rurales con la partera, ¿no? Ya. Yeah. Entonces, si nosotros tenemos ese trabajo en equipo, como médicos, como personal de salud, vamos a tener
una mejor conexión con el paciente y también un mejor desenvolvimiento en el cuadro médico del paciente, ¿no? El problema, ¿cuál es? Que, por ejemplo, muchas veces el encargado de la medicina ancestral, llámese también una partera, trabajan solos, ¿no? Yeah. Muchas veces, a veces se complican los cuadros y no acuden también con el médico. Pero hay ese punto de equilibrio al momento de combinar estos dos conocimientos, el ancestral con la medicina tradicional. Claro que sí, muchas veces, por ejemplo, yo combino mucho medicación natural también con medicación oriental, ¿no es cierto? Uh-huh. Llámese, por ejemplo, a veces vienen personas con un simple dolor de estómago, se hacen exámenes y no hay mayor cosa, entonces eso nos dicen, ¿no? Doctor, yo tomo agua de manzanilla, tomo agua de cedrón, me siento muy bien. Entonces, ¿cómo debatir algo así, no? Entonces, son estrategias en las que nosotros trabajamos concomitantemente con el médico, con la ancestral. Ancestral, ¿no es cierto? Para eso tiene que ganarse usted la confianza también de la gente, porque si están confiando en la medicina ancestral, pues si viene alguien con otros conocimientos, necesita tener ese tipo de confianza. Así es, entonces, así como nosotros tenemos que ganarnos la confianza del paciente, uh-huh, también tenemos que ganarnos la confianza del equipo, ¿no? Al menos en sectores rurales donde realmente confían mucho en este tipo de medicación. Entonces ha pasado muchas veces que el médico occidental llega, no se gana la confianza del paciente, a veces se gana la confianza de las personas rurales del sector encargadas en salud, y trabajar solos, ese sí realmente es un problema, uh-huh, ¿sí? Es como en las partes también urbanas, ¿no? El médico general también tiene que tener su equipo, ¿no? Su equipo multidisciplinario. Por supuesto. Cuando tiene que derivar a psicología, lo hace a psicología, lo deriva al fisioterapista también. Cuando tiene que, también en casos, ¿no es cierto?, derivar a un médico especialista, también lo debe hacer. Entonces, vemos que esto de la medicina es un trabajo en equipo, ya sea en el sector rural y en el sector urbano. Uh-huh. Entonces, de esta manera, ¿qué es lo importante, no? Que vamos a sacarle al paciente adelante. Y ese tiene que ser el principio tanto moral y ético del médico. Entonces, de esta manera nosotros vamos a trabajar un beneficio óptimo para el paciente. Correcto. Es interesante también en lo que me pasaron una hoja del trabajo que se efectúa en medicina, uh-huh, preventiva, doctor. A veces, sin embargo, existe resistencia por parte de la gente que tiene esa confianza en lo ancestral. ¿Cómo respetar todo eso cuando un médico que se ha preparado por años sabe que está viendo ese problema? Sí, mire, nosotros tenemos que, como le dije, ganarnos la confianza tanto del paciente como también la confianza del médico ancestral, ¿no? Y siempre nosotros de hacer ciertos tipos de charlas, de hacer cierto tipo de unión con la comunidad, ¿no? Utilizando muchos medios, ¿no? Uh-huh. Medios audiovisuales, nosotros utilizamos muchas veces también fotos, también a veces traemos a enfermos, ¿no? Y a mí en lo personal me encanta, por ejemplo, trabajar con jóvenes. Muchas veces los jóvenes se dedican al cigarrillo, al alcohol. A mí me encanta siempre conversar con ellos y muchas veces invitar a una persona, uh-huh, que tenga ya una enfermedad establecida por el alcohol, ¿no es cierto? O en este caso por el cigarrillo. Entonces son personas que les cuentan cómo fue su vida, ¿no? Que empezaron a fumar desde los 14 años y a los 50 años son personas que no pueden respirar, que tienen problemas pulmonares muy fuertes. Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esto? Muchas veces nosotros pensamos que a nosotros no nos va a pasar. Entonces, cuando nosotros fomentamos, ¿no es cierto?, las experiencias en vivo con una persona que está pasando ya por una enfermedad, entonces ahí es cuando el adolescente y el niño dicen, no, algo aquí está pasando, ¿no? Esa persona que realmente estaba teniendo un estilo de vida parecido al que yo estoy empezando a tener, está teniendo esas afecciones. Tiene obviamente una enfermedad que realmente visualmente es catastrófico. Entonces, de esta manera nosotros concientizamos a los jóvenes y a los niños, ¿sí? ¿Qué hacemos nosotros, aparte, por ejemplo, de
de realizar estas campañas, por ejemplo, de educación en escuelas, colegios. No hace mucho estuvimos aquí en Riobamba también dándoles una clase a las personas de tercera edad, ¿no? Del Ministerio de Educación. Ya. Entonces nosotros damos clases viendo las problemáticas de los grupos poblacionales, ¿no? Una cosa es hablar con niños, otra cosa es hablar con jóvenes, otra cosa es hablar con adultos y personas también de la tercera edad, ¿no? Abordando cada problemática de cada sector. Claro. Entonces, de esta manera nosotros logramos y optimizamos, obviamente, mejorías, ¿no? Trato enmarcado, ¿no es cierto?, en la prevención, en el tratamiento oportuno de enfermedades que son características para diferentes tipos de edad. Y de esta manera, créanme que ponemos un granito de arena por la salud de todos los grupos poblacionales, ¿sí? Porque ellos también van a la casa, claro, ¿no? Entiendo. Van a la casa, hablan con los vecinos, hablan con la comunidad y nos dicen, ¿sabe qué? Lo que a usted le pasa, vecino, no lo puede manejar el otro vecino con sus criterios muchas veces infundidos, ¿no? Usted tiene que ir, vecino, donde el médico. Entonces, se despierta, ¿no es cierto?, esta hambre por saber más, por averiguar más de su enfermedad. Ujú. Entonces, de esta manera nosotros estamos cambiando, ¿no es cierto?, ciertas creencias de la sociedad que son erróneas y conducen a que una persona acuda al médico ya cuando es demasiado tarde. Correcto, y es bueno, y por eso es la medicina preventiva un bastión importante para prevenir ese tipo de casos importantes y evitar este tipo de situaciones. Imagínense, a nivel económico, ¿no? El Estado gasta cada año aproximadamente 600 millones de dólares Claro. para poder atender a las personas que tienen enfermedades pulmonares producto del cigarrillo, por ejemplo. Imagínense, son 600 millones de dólares que si nosotros tuviéramos la conducta de dejar este mal hábito, tendríamos un ahorro totalmente enorme en el país. Construir un hospital nos cuesta aproximadamente 33 millones de dólares. Les invito a las personas que nos están escuchando y viendo en casa, ¿cuántos hospitales nuevos podríamos construir en el país si solo dejaríamos el hábito del tabaco? ¿Sí? Ujú. De la misma manera nosotros podemos hablar cuánto nos ahorraríamos si evitáramos el hábito del alcohol, el hábito del sedentarismo, ¿no es cierto?, que también a la final nos conducen a enfermedades que son realmente muy frecuentes en el país. Podemos decir que el 20% de las personas adultas en el país sufren hipertensión, ¿no es cierto? En los grupos poblacionales de 50 a 59 años, 1 de cada 10 personas tiene diabetes. Entonces, son patologías muchas veces que, aunque tienen muchos tipos de factores. Claro, algunos factores. Sí, nosotros. Pero algunos de ellos son prevenibles. Exactamente, si nosotros llevamos una dieta adecuada y dejamos el cigarrillo, el alcohol, controlamos también el estrés, caminamos todos los días. Entonces, vamos a retrasar el aparecimiento de esta enfermedad, o en el mejor de los casos, evitar la aparición de esta enfermedad. Ujú. ¿Sí? Correcto. Recordando que, por ejemplo, hablando, por ejemplo, de unos datos muy importantes alrededor de todo el mundo, aproximadamente cada año fallecen 41 millones de personas por enfermedades que son claramente prevenibles. Entonces, mire usted, el Estado se ahorra dinero, nosotros como familia nos ahorramos dinero y también el sufrimiento de las familias, ¿no? Muchas veces recordemos que no solo se enferma y tiene dolor en el enfermo, sino Todo, la ¿no? familia, El círculo familiar. Exactamente, Ujú. cuando fallece un familiar, no es que la familia dice, bueno, borrón y cuenta nueva, ¿no? El dolor de la familia muchas veces empieza uno y con este sufrimiento no comienza otro miembro de la familia también a seguir atrás, ¿no? Correcto. Entonces, mire lo importante que es focalizarnos en la medicina preventiva. Así es, doctor. Usted lo ha dicho con claridad. Y también por ese lado uno debe pensar, ¿no?, que aquí que ahora vamos a elegir presidente o presidenta, el Estado debe intervenir también. El Estado debe intervenir en la prevención de salud de sus ciudadanos a través de políticas públicas, quizás ejerciendo su poder que tiene a través de los ministerios, o incluso se hablaba de por ejemplo, lo que usted citaba, el tema del tabaco.
Hoy es muy accesible, es un valor ínfimo, ¿no? Sin embargo, se le redujo impuestos a estos productos que causan tanto daño y que a la final le pasa factura al mismo Estado. Cosas como esas también se abordan dentro de esto. Efectivamente se han hecho campañas, ¿no? Como el poner en las cajas de los cigarrillos diferentes patologías que son muy comunes con el cigarrillo. Pero vemos que en la actualidad no basta, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacer es irnos donde tenemos que ir, donde los jóvenes, donde los niños. Exacto, ¿no? claro. Son personas que actúan como esponjas, ¿no? Son personas que están ávidas de conocimiento. Por ejemplo, se ha visto que cuando a un niño se le dice que no bote la basura en la calle, ese niño no lo vuelve a hacer nunca. Sin embargo, nosotros vemos que lamentablemente la costumbre del adulto, ¿qué es? Cuando estamos en un viaje, en una carretera, ¿qué hacen los adultos? Sacan la mano. La basura, claro, y dan el mal ejemplo. Y por más que usted les dice, les repite, son personas que ya tienen una actitud ya muy, muy difícil de cambiar hasta en estos temas que son muy importantes, ¿no? Y hablando de lo que usted dijo del gobierno, ¿no? Que estamos a puertas de elecciones. Muchas veces nosotros en lugares rurales les decimos a los niños, ¿no? Tenemos que lavarnos las manos, lavar las frutas, lavar lo que comemos. Pero vemos que muchas veces no tienen ni agua potable. Así es, claro. A veces el manejo de las aguas residuales es bien deficiente. Entonces, ¿cómo nosotros podemos darles una adecuada educación si realmente son niños que no tienen acceso a servicios básicos? Claro, claro. Y esto hablando, por ejemplo, en el sector rural. Lo que pasa en el sector urbano también es muy deplorable. Nosotros vamos a escuelas y les hablamos sobre la nutrición, ¿no es cierto? Pero ¿qué pasa? Vamos al bar y vemos que solo tienen alimentos con alto contenido graso. Así es. Entonces, por eso es que se tiene que trabajar desde cualquier punto de vista, personas, ¿no? Obviamente, no tanto entes de gobierno, tenemos también a los maestros, ¿no? Que los maestros obviamente también tienen que ayudarnos también a ser promotores de la salud. Algo muy importante que pasa, por ejemplo, en Costa Rica es que en las escuelas y colegios hay promotores de salud, ¿no es cierto? Al igual que se enseña geografía, matemáticas, también es importante que se les enseñe a los chicos cómo llevar una buena salud, ¿sí? Claro, claro. De esta manera nosotros nos vamos a ahorrar dinero obviamente que va a servir para poder también adquirir medicación, ¿no? Que es una problemática que todos lo estamos sintiendo en carne propia, ¿no? Así es, doctor. Muy bien. Bueno, el tiempo se nos ha agotado, 7:04 a.m. En estos breves segundos de despedida, doctor, ¿dónde se lo puede ubicar? ¿Dónde se puede consultar también si queremos tener charlas? O como usted emprende campañas en el sector rural para que reciba invitaciones también, de esta forma impartir sus conocimientos y ayudar también en medicina preventiva. Sí, el teléfono es del 0995-700-843. Ya. Vuelvo a repetir, 0995-843. Me gustaría finalizar con esto, ¿no? Dígalo. Hablando de la medicina preventiva. Por favor, en nuestras casas, mujercitas, a partir de los 19 años, por favor, cada año, su Papa Nicolau, no lo olviden. Al igual que desde los 30 años también, realizarse su eco mamario, ¿no? Y en los hombres también, no olvidarnos que a partir de los 45 años tenemos que hacernos ya los exámenes prostáticos. Que estos 3 tipos de cáncer son los más frecuentes dentro de la población, ¿no? Si nosotros tenemos un familiar de primer grado que ya tuvo un tipo de cáncer, sus hijos en este caso tienen que hacerse exámenes 10 años antes de que ya apareciera la enfermedad, ¿no es cierto? Tanto en padre como en madre. Correcto. Entonces, de esta manera, ¿qué vamos a hacer? Como le dije, el objetivo y lo que nosotros vemos como médicos, y a veces realmente se nos mueve el corazón cuando tenemos un paciente donde realmente ya no se puede hacer nada. Entonces, mire, si nosotros hacemos las cosas a tiempo, podemos hacer mucho. Si estamos en casa y estamos escuchando estas recomendaciones, por favor, pensar en nuestros familiares y en la gente que queremos. Correcto, doctor. Un buen mensaje para también terminar esta entrevista. El doctor Juan Carlos Arizo, médico cirujano, nos ha acompañado en esta mañana. Nos ha dejado también su contacto para poder consultarle algún tipo de circunstancias y, por supuesto, también en este tema de prevención en salud, pues nos ha ayudado también con muchas recomendaciones. Nos vamos a la pausa publicitaria. Enseguida retornamos con más noticias aquí en Buenos Días, Oxígeno.